¿Buscas aprender más sobre aquello que pueda agregar valor a tu carrera y a tu vida? Entonces has llegado al podcast En la Casita, un programa donde te ofrecemos una mirada clara de los temas vocacionales, personales y académicos que podrían ayudarte a encontrar tu pasión y a alcanzar tus metas profesionales. Junto a expertos de diferentes áreas, te brindamos una experiencia informativa y de crecimiento. ¿Estás listo para la experiencia? Estás en buenas manos. Estás en la casita. Bien, muy buenas tardes nuevamente. Soy Doris Frías del Departamento de Orientación y tengo el honor de poder presentar a nuestro amigo, de lo cual me siento muy orgullosa de ser amiga de Cándido Mercedes, quien es sociólogo con especialidad en gestión humana, desarrollo organizacional y gerencia social. Posee además una maestría en alta gerencia y es catedrático, conferencista y consultor de universidades, empresas y grupos. Nosotros hacemos esta presentación formal, pero lo que nos motivó a invitar a Cándido ha sido su trayectoria social como persona ocupada y preocupada por las problemáticas sociales de nuestro país y del mundo, y que tiene un alto prestigio en los medios de comunicación y en los diferentes sectores de la vida social. Por tanto, para nosotros es un privilegio, un orgullo y una gran satisfacción poder compartir con Cándido Mercedes, un ciudadano transparente que no tiene parcialidades emocionales ni políticas, sino que es un analista político que dice las cosas como se lo sugiere su formación, su criterio moral, sus valores y el bienestar que queremos para nuestro país. Así que dejo con ustedes a Alexis Rodríguez, quien va a iniciar las preguntas relacionadas con el tema que vamos a tratar. Bien, buenas tardes. Hoy con este invitado de lujo vamos a tratar el tema de empleabilidad y el futuro del trabajo. ¿Qué entendemos por empleabilidad? Es esa capacidad que tiene un profesional, una persona, de adaptarse a las necesidades actuales del campo de trabajo. Es una persona que desde sus conocimientos, desde sus saberes, desde sus competencias, es capaz de mantenerse competente para estar actualizado y estar vigente aún con las innovaciones, con las disrupciones que estén sucediendo en el momento actual. Entonces pensamos que la mejor persona para hablar de este tema es Cándido. Y le vamos a tirar a quemarropa de una vez. Le vamos a tirar la primera pregunta. ¿Cómo percibe la situación actual en términos de empleabilidad en la República Dominicana? Muy buenas tardes. Yo le voy a romper el esquema. Fíjense, no le podemos tener miedo al futuro. Lo que estamos viendo hoy es parte de la evolución de la existencia humana. Tal vez más disruptiva, o sea, más extraordinaria lo que estamos viendo, la velocidad de los cambios, pero el ser humano siempre dominará la naturaleza en sí misma y la naturaleza social. Porque vamos cambiando. ¿Y quién propicia los cambios? Los mismos seres humanos. Hoy la gente se siente casi abrumada, sobre todo que estamos viviendo lo que llamamos la normalidad de la incertidumbre. Por primera vez en la historia, en los últimos 60 años, nunca habíamos irrumpido a tantos niveles de incertidumbre. Al mismo tiempo estamos encontrando lo que Edgar Morin llamaba, por allá por los años 93, una policrisis.
la humanidad se encuentra frente a una policrisis financiera, geopolítica, climática y la alta velocidad de la tecnología. No en balde, usted se encuentra que de los 10 seres humanos más ricos y poderosos económicamente, 7 hoy están vinculados a la alta tecnología. Y es ahí que nos encontramos, esa velocidad. Porque, ¿qué es la empleabilidad? La empleabilidad es la capacidad que tiene un ser humano, no solamente de entrar al mercado de trabajo, sino cómo mantenerse, cómo desarrollarse, cómo progresar. Pero esa empleabilidad tiene 2 elementos fundamentales, interna y externa. La interna es la capacidad de que tú puedes desarrollar como individuo en las necesidades internas de la empresa, de la organización donde tú estás inserto. Pero ¿qué ocurre? Puede ser que esa empresa no sea altamente competitiva, que no sea innovadora, que no sea creativa. Y si tú vas a desarrollar tu competencia a través del desarrollo competitivo de esa organización, te va a quedar rezagado. ¿Por qué? Porque hoy ya no se mide tu empleabilidad en función de los elementos internos, sino cómo andan las necesidades del mercado de trabajo. Por eso, nacionales e internacionales. Por eso, lo que estamos viendo es parte de la naturaleza. Por ejemplo, hay un economista que habló de lo que se llama la destrucción creativa. Schumpeter, gran economista. Lo que estamos viendo es la destrucción creativa permanente. Perdona, Cándido, mencionaste, para no dejarlo atrás y que no se nos quede, a uno de los teóricos de la complejidad. Y ahí voy ahorita. Exacto. Sí. Y conectando con eso que mencionaste antes, para un joven que entra en la universidad en estos momentos, que está en sus primeros cuatrimestres o a mitad de carrera, o incluso para los que van a salir ya al campo laboral, ¿cómo gestionar esa complejidad? ¿Cómo gestionar esa incertidumbre que tú mencionabas en sentido de la perspectiva del futuro y el trabajo? Ahí voy. Mira, ya te dije, Schumpeter hablaba de la destrucción creativa, pero un gran gurú de la gerencia moderna, Peter Drucker, te decía, ya el mundo no será tierra, trabajo y capital. Hace mucho que no. Hace mucho que lo dijo, sino la sociedad del conocimiento. Y Edgar Morin, entonces, que es el creador del pensamiento complejo, o lo que él llama la visión holística que tenemos que tener, nos dice, ahora necesitamos seres humanos polivalentes, donde ese señor que es jovencito, que no llega a 20 años, es probable que a lo largo del ciclo es un viejo ese. A lo largo del ciclo de su vida, él atraviese por 3 o 4 carreras distintas. Y hasta 6. Tú tienes que ir agregando valor. No se trata que tú como individuo no seas Alexis Rodríguez. Se trata de cómo tú tienes que ir añadiendo valor a tus competencias en función de todas esas necesidades. Tanto personal. Hay 2 términos ahí que surgen, que son en inglés, 2 anglicismos, upskilling y el reskilling. Exacto. Entonces es como que ampliarte en términos de competencias, saliéndote de tu campo, y otro es el upskilling, profundizando dentro de tu campo. Pero ahí viene también lo que se llama las habilidades que requiere la empleabilidad hoy en día. Tú tienes las habilidades técnicas o duras, o como ustedes llaman en inglés, hard skill, y las habilidades blandas. Por ejemplo, Doris Frías puede ser la non plus ultra en su carrera, técnicamente. Muy fuerte Doris Frías. Pero eso le permite ingresar al mercado de trabajo. Es como la prima facie, el introito de su carrera. Después viene mantenerse. Ahora viene mantenerse, pero mantenerse requiere las habilidades blandas. ¿Cuáles son esas habilidades blandas? Tú tienes que tener capacidad de comunicar, capacidad de adaptabilidad, capacidad de comprender la diversidad de los seres humanos con los que tú interactúas. Hay gente que si no son sus iguales, sus pares, no saben trabajar. Entonces, no, la diversidad. Tú tienes que tener hoy en día la capacidad de gestionar los conflictos, la capacidad de cómo construir equipos asertivos. Pero hay gente que saben comunicarse, pero no saben escuchar. Con eso de equipos, por ejemplo, tú puedes ser alguien
que esté trabajando con un conjunto de profesionales destacados, de altas capacidades, pero puede faltar alguien ahí que sea el orquestador cognitivo, que pueda hacer sinergia con todos esos cerebros Exacto, pensantes exacto. y que lo lleven en la misma dirección. Y entender que él como líder lo que va a hacer es un líder inspirador. Exactamente. ¿Por qué? Porque él coordina, él es el gestor de ese equipo, pero no necesariamente quiere decir que él tiene más competencia que esos que están con él. No necesariamente. Es como él crea Pero y sin él construye, no funciona pero el sin equipo. él no funciona el equipo. Exacto. Él es el capaz de construir la sinergia alrededor del equipo. Exactamente. Él es, por eso que uno tiene que ser humilde, él es el director de la orquesta. Pero ¿qué pasa? Que él como director de la orquesta está manillando los mejores músicos, Sí, pero él no sabe tocar ninguno de esos instrumentos que está ahí. ¿Ves? sí, sí. Por sí, lo sí. tanto, Parece paradójico. parece paradójico, pero entonces él sí tiene que ver cómo extrae, saca lo mejor de cada uno de esos músicos. Ese es un perfecto ejemplo de habilidades duras o Con la habilidad competencia de blanda. específica Sí, versus una habilidad blanda. blanda. No, es que mira, es a los niveles ya aquí de la universidad, por ejemplo, ¿qué le estamos pidiendo a los universitarios? Responsabilidad social, en el sentido de la participación ciudadana, en el sentido de adaptabilidad, el respeto a la diversidad, el aprendizaje continuo. De nada sirve que una gente se graduó. Ah, yo me gradué, mira mi título. Pero no ha habido un aprendizaje continuo. ¿Qué decía un hombre que yo quería mucho, Alvin Toffler? En el futuro no será analfabeto el que no sepa leer y escribir, sino aquel que no haya aprendido a aprender. Lo que estamos buscando es gente que tenga la capacidad de aprender desaprendiendo. Una pareja muy fuerte esa, Alvin y Heidi Toffler. El hombre es bueno. Entonces, mire, eso lo decía Alvin Toffler en los años 90 y hoy lo estamos mirando como algo cotidiano. En el que, por ejemplo, yo vi cuando vino el COVID, habían profesores universitarios que no sabían manejar la computadora, inmediatamente a todos nos dieron cursos del Zoom. Adivina quién fue la Skype. primera que se adaptó en el departamento de orientación de Pucamaima. Doris Frías. Doris Frías. Entonces, hay profesores que como tenían el tiempo de jubilarse, pidieron su jubilación porque ellos no iban a coger cursos. Ellos no querían. O sea, ¿cómo la resistencia al cambio? Esa Pero- mente de piñón. Exacto, porque hoy en día nosotros, decía Joel Barker, con el pasado no podemos hacer nada. Si somos inteligentes, debemos de aprender de él. El presente es solo un instante en la dinámica de la vida societal. Es lo que está por suceder, el futuro, donde se encuentran nuestras mejores posibilidades. Hoy, la gente que sufre de parálisis paradigmática no puede hablarte del futuro del empleo y de la empleabilidad. Ese es un término interesante, parálisis paradigmática. Sería una persona que ante un cambio de paradigma no tiene la manera de construir las cosas, desaprender y reaprender. No, se queda frisado, porque tiene mentalidad psicorrígida. No mentalidad de crecimiento. No mentalidad de crecimiento. A mí me enseñaron así. Yo nunca he hecho eso así. Y se niegan, teniendo la competencia. Siempre se ha hecho así. Siempre se ha hecho así. Se niegan teniendo la competencia para desarrollar nuevas opciones. ¿Qué es lo que estamos buscando? Seres humanos que tengan capacidad de solucionar los problemas. Buscando todas las dimensiones. Por eso estamos hablando de Edgar Morin, pensamiento complejo, la visión holística. El ser humano que actúa con un concepto que se llama equifinalidad. Hay gente que tienen 30 años caminando por el mismo sitio. Si tú le quitas ese sitio, se paralizan. Entonces lo que estamos buscando es al Parque Independencia. Parecido al librito aquel de ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Quién se ha llevado mi queso? Vámonos para el Parque Independencia. Ella nada más se va, toda su vida se ha ido por el mismo sitio. Pero hay 10 maneras de llegar. Entonces, esa es la apertura mental que te está diciendo el futuro del empleo, la apertura mental. Porque toda esta tecnología ni la inteligencia artificial no van a sustituir al ser humano. Lo que va a sustituir son algunas tareas o muchas tareas, pero finalmente quien va a tomar siempre las decisiones somos nosotros. Y quien la aprovecha más es quien es experto en un área, puede aprovechar mucho más la inteligencia artificial porque sabe cómo sacarle partido. Claro, es maravilloso. Por ejemplo, yo que con la edad que tengo,
si tú me dices, Cándido, yo quiero que tú me hagas un trabajo más o menos de 20 o 30 páginas, yo no voy a la IA, todavía, no voy. Sí. Después que yo voy, Después que tú produces. que yo produzco. Exacto, Para Esa es que la mejor no me- manera. Para que no me exacto, encasille, exacto. porque se supone que Y no involuciones. no involuciones. Y los otros días me dice un brillante intelectual, Cándido, tú eres de los pocos profesionales que se nota que tú no hay copia de IA ahí, ¿me entiendes? Porque entonces tú, No hay rastro. pensando en la IA, ¿qué haces? Te acomoda, Y mientras ella aprende, tú desaprendes. tú desaprendes. Entonces, es un aliado Dori para quiere tú, decir algo. Sí. para tú pedir. Sin Ajá. embargo, yo quiero denotar que a pesar de esa demanda de flexibilidad que tiene la sociedad, también hay una cierta injusticia con una generación que simplemente por, por etapa, por filosofía de vida, por hasta salud mental, no necesita ni quiere hacer ese tránsito. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, ir a un aeropuerto en este tiempo es incómodo. Estar en un aeropuerto donde todo es mediante tecnología y menos empleados cada vez. Son máquinas. Entonces, las personas que están en una edad que no se han incorporado de manera tan intensa en la tecnología, que lo más que pueden es contestar un celular, oye, se la ponen en China. ¿Y qué ha pasado? Por ejemplo, de los países de América Latina, República Dominicana, que parece que somos un poco bastante, que no estamos tan avanzados en esta generación, en esos menesteres, la mayoría de las personas de la tercera edad y hasta sin tercera edad viajan en silla de ruedas. ¿Para qué? Para que se lo hagan todo, Para que lo auxilien. porque no Sí, aparece quien lo haga. porque Pero además, en los bancos mismos y todo eso. Entonces, a mí me surge la pregunta, porque no me quiero salir de la situación que podría ser interesante para la población que tenemos aquí o para la que queremos direccionar este evento, y es hasta dónde la tecnología verdaderamente va a desplazar de manera absoluta a algunos profesionales y algunas profesiones. Déjame sumarle a eso para Ujú. que Cándido se explaye. ¿Cuáles serían las profesiones y empleos que podrían desaparecer, pero cuáles serían las que podrían crearse y representar oportunidades? Desde que le comencé, le dije, lo que estamos viendo y asistiendo es al desarrollo de la evolución. Lo que estamos viendo y asistiendo es al desarrollo y a la evolución de la humanidad. Cada cierto tiempo nosotros vemos cambios verdaderamente revolucionarios, disruptivos, que nos cambian la manera de hacer las cosas. Por ejemplo, en los años 90, 96, aquí llegó ya que el asfaltado lo hacen unas máquinas enormes. Pero antes una calle duraba un mes para hacer una calle, porque eran 100 hombres con un pico. Después había que durar un mes para recoger todo. Ahora hay una máquina que rompe esa calle, recoge y asfalta con lo mismo que rompió. Wow. Destrucción creativa. Sí. Ve, los otros días, Destrucción creativa, qué interesante. sí, los otros días encontramos que la gente fue una revolución, envíamelo por internet, Por WhatsApp. no, la otra, ¿cómo se llamaba? El aparatico que tú te lo mandabas. El fax, El fax. Eso fue una revolución. que me enteré yo que fue primero que el teléfono, me enteré hace poco. ¿Me entiendes? Entonces, hoy ya nadie te habla, ya eso es de la prehistoria. Entonces, esa es la evolución. Ahora bien, nunca el ser humano va a La desaparecer. imprenta fue Todo, súper revolucionaria. todo ha sido la historia humana. Entonces, lo que se pasa es que vamos cambiando el perfil laboral de los seres humanos en función de la creación de la tecnología. Pero nunca va a desplazar como trabajo repetitivo, Exacto. Exacto. análisis Rutinario. básico, rutinario, en un periódico, una redacción estándar.
Pero después todo lo Cálculos. cálculo, pero después todo lo que es creatividad, incluso la inteligencia artificial, todo lo que te sale, el producto, expresión de cada uno de nosotros. Claro. Porque ¿qué es lo que hacen? Te la copias. Sintetizarlo, todo lo que hay en la tecnología, sintetizarlo. Tal vez lo pone más bonito que uno. Sí, o lo hace más rápido. Lo hace más rápido. Y organizado. Entonces lo que nos va es a qué? Aligerar la vida. Donde el ser humano lo que va es entonces ocupar más tiempo para su ocio. Un ocio tal vez más creativo, más innovador. ¿eh? Y hace posible que el cerebro entonces pueda subir una escalera más en su dimensión, porque ya no tiene que agotar tanto tiempo en trabajo agotador. Para los que la aprovechen verdaderamente. ¿Me entiendes? Bueno, habrá siempre un 30 o 40% que son los más revolucionarios, Sí. los que empujan y hacen posible la historia. Siempre hay un 70% que son seguidores de Sí, los que sí. crean la historia. Entonces, ahí es que nos encontramos. Entonces, Doris, no va a haber desplazamiento per se. No. Esos seres humanos van a tener que refocalizarse, porque eso es la inteligencia artificial. No es la evolución del trabajo, no es la evolución de la empleabilidad en sí misma, es cómo refocalizamos esos nuevos cambios y hace que la manera de hacer las cosas, tu cerebro cambie también. Es una revolución extraordinaria. Por eso ya, fíjate cómo lo que está creciendo mucho es los filósofos. ¿Para qué? Reflexionar sobre todo lo que viene. Los sociólogos que se especializan en sociología organizacional, sociología del trabajo. Hay que reflexionar sobre todo esto. Ahora, O sea, que de alguna manera se van revalorizando las humanidades frente a la tecnología en un desarrollo paralelo. en Estados Unidos, Yo recuerdo, en los perdona, yo Ajá. recuerdo en el 2017 que en Cornell, que es una de las 10 mejores del mundo, Universidad de Cornell, ya tenían un programa que unificaba tecnología y humanidades. O sea, que ya iban siendo ellos pioneros de esta visión. sí, es que tú necesitas, por ejemplo, ya estamos hablando de la ética para la cuestión de la IA, o si no, tú sabes, un desastre. Sí. Entonces, hay que reflexionar para que el ser humano entienda y no se abrume por qué a veces aumentan los suicidios, usted que es psicólogo, porque hay seres humanos que no logran captar la dimensión de los cambios y se abruman, quedan en un espacio de perplejidad, frisados y no saben qué hacer y quieren Sí. desaparecer de este mundo que tiene tanto cuestionamiento que no sabemos hacia dónde vamos. Pero lo cierto es que siempre la humanidad va a triunfar. Por más oscuro que esté la noche, más tarde o más temprano va a amanecer. Ese es el desafío. Por eso lo importante es estar abierto a ese desafío. No importa la edad que tú tengas. Tú sabes la felicidad que da cuando la nieta mía de 10 o 12 años, yo le digo, ¡ay, estoy perdido aquí! Mira, se me fue esto. Ay, abuelito, ven. Tú sí eres bruto. Me tengo que sentir mal. Pero ella misma entonces me pidió orientación cuando va a hacer un discurso. Sí. ¿Sabes? El ser Ahí humano. está la cooperación intergeneracional. Exacto. Es que el ser humano es un producto social. Fíjate, ella como generación, ella me lleva como 10 años. Mi No generación, revele eso, Cándido. mi generación tuvo que ir a aprender computadora a un instituto. La generación, Hasta la mía. ajá, y hasta la tuya. La generación actual Es de inherente. 30 no han tenido que ir a ningún instituto. Vienen con ella, parece que vienen en el chi, en el ADN. Lo que los seres humanos tienen que comprender es que somos resultado del cambio. Miren esto, qué bonito. Esa es la única constante, ¿eh? Sí, oye, tu piel cambia cada 30 días y nosotros no nos damos cuenta. Tu composición molecular casi aproximadamente un año cambia unos 28%. Es como si fuéramos un río viviente. Tu estómago se desestructura semanalmente. El hígado cambia cada 6 semanas. O sea, ¿qué lo está diciendo si uno sabe leer su propia naturaleza? Que somos cambios. Somos cambio. Entonces, a eso que yo tengo que enfrentarme a ese cambio. Ahora, yo no lo podré asumir como él, o como usted, o como la nieta mía, en términos de la tecnología. Ahora, ¿qué es lo que yo debo de hacer?
saber pedir. Porque hay gente que lo sabe hacer, pero yo saco más resultados con esa tecnología que ellos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que desarrollar es el pensamiento crítico hoy en día. Que es otra de las habilidades blandas. La habilidad de branda, la capacidad de autogestión, de autoconocimiento. ¿Qué es el autoconocimiento desde el punto de vista de la inteligencia emocional? La capacidad de tener conciencia de ti mismo, tus límites, tus debilidades, pero mi fortaleza. Que en esa autoestima baja del dominicano nada más quiere decir sus debilidades. No, yo tengo fortaleza, yo bailo muy bueno. Ay, pero espera Bueno, que te no lo... quiere decir que sea bien. Bueno, yo bailo muy bueno. Ay, pero espera que te lo diga. No, y que yo creo que esa es una de mis fortalezas, además me lo han dicho mucha gente. No, ¿entiendes? Entonces, en esa falsa modestia del dominicano, no le gusta decir cuáles son sus fortalezas. Por ejemplo, si Doris cocina bueno. Eso no es nada que tú le preguntes. No, yo cocino Hace un buen muy chocolate, bueno. Doris. Hace buen chocolate. Sí. ¿Ves? Entonces, es eso. Tenemos que... Entonces, ese pensamiento crítico, la capacidad de autocontrol. Hay gente que son brillantes técnicamente. Mira, por ejemplo, Pero un desastre personalmente. Hay un señor que mañana en televisión le voy a desear al que se restablezca, tiene cáncer de hígado. Ese señor tiene un currículum como poco en Dominicana. Pero acuérdate que ese señor, siendo presidente del Senado, dijo que entren todos. ¿Va entendiendo? Entonces, está bien, ese era tu deseo, pero tú eres presidente del Senado. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, ayer tuviste, en esta semana, un señor que es presidente de la Cámara de Diputados. Tú puedes estar alterado emocionalmente, pero ese no era el espacio para tú decir eso. No. Tú no puedes coger el primer poder del Estado para tú echar un discurso de tu partido. O sea, la inteligencia emocional, el autocontrol. ¿Cómo saber, cómo lidiar con las diferencias y con la adversidad? La gente que no sabe trabajar con las diferencias y la adversidad se pone loco. En el lenguaje mío de Villajuana te decían, ese señor lo que tiene es un paño con pasta. Paño con pasta. ¿Qué quiere decir eso? Un tipo que tú lo ves, muy fino, muy esto, pero desde que tú le dices eso no es así, se le diluye. Es como esos hombres de 75 años, 80, que no tienen ni una cana. Cuando llueve, ¿qué le pasa? O si se mete a la playa. O sea, no. Se deshidrata. Tú tienes que engañar el tiempo, pero sabes que no lo va a engañar todo el tiempo al tiempo. Cándido, una cosa a propósito de eso que dijiste. Muchas veces hay dos profesionales que cuentan con un perfil muy parecido en términos técnicos y que muchas veces lo que les diferencia son esas habilidades blandas. Entonces, ¿tú crees que el ascenso en una escalera corporativa o en un determinado trabajo muchas veces depende justamente de eso, de esas habilidades blandas? Hasta los otros días, Daniel Goleman creía que era 90% era la habilidad de blanda. 90%, y ya hay que te dicen casi el 100%, porque las habilidades técnicas lo que te permite es entrar al edificio corporativo. Pero tú no vas a ocupar más puestos hacia arriba en la estructura organizacional, porque tú no sabes comunicarte. Tú no sabes gestionar la diferencia, gestionar las adversidades. Tú no eres empático, tú no eres resiliente. No sabes gestionar los conflictos. Entonces no puedes llegar, porque para tú llegar arriba, tienes que saber liderar abajo. Así es. Es más, hoy te están diciendo, Alexis, nosotros no, hay alguien en el equipo que sepa hacer el trabajo más o menos la misma dimensión que tú. No, entonces no te promueven. ¿Por qué? Porque si tú en 5, 10 años no has desarrollado las capacidades de ellos para el puesto que tú tienes, entonces eso quiere decir no preparaste el relevo. Entonces tú no tienes capacidad de liderazgo. Además, tú eres egoísta. Y de lo que se está buscando hoy es un liderazgo horizontalizado, en el que yo puedo ser el líder de este equipo, los 4 trabajamos juntos, pero mañana hay un nuevo proyecto donde tú pasas a ser el líder de ese proyecto. ¿Qué significa eso?
ir descamisando esas honduras que el ser humano va orillándose para perdiendo la perspectiva de lo que es de ser humano, de la humildad. Porque ahora lo que tiene sentido es generar alianzas o ese término que se han inventado que es intermedio entre cooperar y competir, que competir. O sea, es Exacto. cierto, tú estás compitiendo, pero tú tienes que colaborar también. Es que si no colabora, porque ¿cuál es la diferencia entre el individuo y la organización? El individuo eres tú, pero la organización somos todos. Y hay una misión común. Hay una misión común, sí. ¿De qué sirve que tú consigas los objetivos individuales, pero tu departamento, tu gerencia no lo consiguió? No El te va- MVP del equipo, pero el equipo pierde. el equipo pierde. Yo quiero decir algo, porque a mí ¿Por me... qué? Escúcheme, ¿por Perdón. qué cuando un equipo va mal, sacan al manager? El manager no batea, Exacto. el manager no coge. Ah, pero él es el que tiene que crear la química. Es más, yo lo he comprobado. Estos son los músicos. Él es el director de la orquesta. Pero él es... Viene usted y es el director de la orquesta. Y con los mismos músicos tocando el mismo concierto, aquello quedó apoteóstico. Ah, Los hace parecer virtuosos. exacto, eso es lo que hace el verdadero líder. Por eso estamos hablando hoy de un liderazgo inspirador. Y para Doris. eso usted tiene que tener Sí. muchas habilidades blandas. Sí, Sí. totalmente. Hay algunas cosas que a mí me crean ruido, me ponen en conflicto. Yo tengo muchos sobrinos jóvenes que están comenzando su carrera profesional en este tiempo, y mis hijos mismos. Sin embargo, esas habilidades blandas que se demandan en el perfil para un empleo, yo no las veo tan claramente identificadas cuando la persona entra al empleo. No la veo que se manifiestan. ¿Por qué? Porque hay una dualidad de trabajo. O tú vas al trabajo presencial a trabajar tecnológicamente, con una máquina por delante, no con los compañeros, y tienes una reunión probable, semanal, quincenal, lo que sea, o una interacción con tu superior. Y otra parte remota, que también es aislado en tu casa, en pantaloncillo, sin hablar con nadie, con una computadora. Y son evaluados laboralmente como excelentes. Entonces, como que hay una contradicción entre la demanda de habilidades blandas y lo que verdaderamente hace el sujeto en el tren laboral. Ok, no hay dudas de que dependiendo de, acuérdense que la empleabilidad tiene interna y externa, tiene competencia técnica y blanda, pero hay carreras que necesitan más habilidades blandas que otras. Por ejemplo, Claro. si el caballero es experto en informática, tú no le puedes pedir igual que a un mercadólogo, que a un Psicólogo. psicólogo, A un maestro. a un maestro. Las habilidades blandas cambian. Ahora, lo que te está diciendo es, en este caso a él necesita un 30. Un 30. Ahora, si él, como experto en informática, quiere seguir ascendiendo, él tiene que ir desarrollando las habilidades blandas. Ahora, él dice, a mí no me interesa más de aquí. El tipo es un genio en tecnología. Y tú no lo vas a desplazar, no lo vas a desvincular porque no tienes habilidades blandas. Déjalo ahí toda la vida, te está produciendo. Hay un producto. Ahora, ¿tú quieres seguir ascendiendo? Por eso que te dice que la empleabilidad no es obtener el empleo en sí mismo, es cómo mantenerlo, cómo desarrollarlo, pero cómo movilizarte progresivamente en la organización y cómo responder a las necesidades de ese mercado externo, como decía Leslie, global y nacional. Esa es la dinámica que estamos viendo. Ay, que él es tímido. A mí me daban aquí yo no podía hablar en público, pero yo dije, pero a mí me gusta la clase. Y allá, que ya conocen la Universidad Autónoma, en audiovisual, hay un departamento de idiomas, y yo me ponía a hablar solo. Y ahora me llaman, me dicen, ¿tú me puedes dar un curso de Oratoria. oratoria? Y yo no soy orador. Comencé a hablar duro y solo.
Sí, y no le tengo miedo a nadie. Porque si ustedes me invitaron aquí, es porque creen que yo tengo la competencia. exacto. Ahora yo quiero hacerlo bien porque después Doris no me va a invitar y me va a brindar chocolate. Cándido, y una cosa, ¿qué cosas son claves que debe hacer un joven estudiante hoy, actualmente, para asegurar esa empleabilidad en 5 años, 7 años, 10 años? Lo primero Actividades claves. sí. Lo primero es esa responsabilidad social. Porque mira qué pasa. En República Dominicana, un universitario es actualmente un 7, un 10% de la población. Somos una élite. En un país donde el promedio de escolaridad es 6º grado, que cuando tú haces un análisis de contenido es tercer grado. Que por eso es un pueblo tan fácil de manipular. Exacto. Entonces, esa responsabilidad social, ese sentido del respeto, de la equidad, del aprendizaje continuo, constante. Porque, mira, por primera vez estamos viviendo una época de cambio y un cambio de época. Al mismo tiempo, la gente que no sabe qué es lo que está pasando en la humanidad. Por eso tú ves que crecen Época de cambio, cambio de época. al mismo tiempo, simultáneamente. Y ahora, en medio de esta incertidumbre, de esta policrisis, Que hay que y gestionarla. que ahora el 21 de enero se va a cumplir que un señor que llegó ha profundizado la incertidumbre, la crisis de confianza de la humanidad. Entonces se necesitan gente comprometida a un mundo mejor, a una sociedad mejor. Porque yo le digo a la gente, ¿qué tú estás haciendo? Tú no sabes que San Pedro allá arriba te va a preguntar, ¿qué tú hiciste frente a estos desafíos? Nosotros no queremos gente que se preocupe. Nosotros necesitamos gente que se ocupe. Pero no es con las grandes cosas. Primero, hacer lo correcto. La integridad es hacer lo correcto aunque nadie me esté mirando. Mirando. Y me decía alguien, lo correcto es correcto aunque nadie lo esté haciendo. Lo incorrecto es incorrecto aunque todo el mundo lo esté haciendo. Aquí hay gente que cambian de opinión porque vieron que 10 dijeron levantar la mano y solamente uno votó en contra. Pero es ese que votó en contra es el que tenía razón. Por eso Y tenemos luego queda evidenciado. exacto. Entonces, eso es lo que desarrollar mucho el pensamiento crítico. ¿Y eso dónde se logra? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son, qué es lo que tiene que hacer propiamente para que, paralelo a la universidad, vaya obteniendo ese desarrollo? Mira siempre fuera del cajón. Mira, por ejemplo, el caballero tiene un problema. Tiene una semana que casi con depresión. Te lo dice a ti. Y tú le dices, pero mira, eso se resuelve así, ta. Ay, sí, tú sí eres inteligente. Pero es probable que si medimos el CI, el de él sea más alto. Pero ¿qué ocurre? Que, como decía Albert Einstein, los problemas significativos que enfrentamos hoy no pueden ser resueltos en el mismo nivel del pensamiento que cuando lo creamos. Hay que trascenderlo. Hay que trascenderlo. Con tu imaginación, y nos decía él, la imaginación es más importante que el conocimiento. Hay gente que te saben 1.000.000 de libros, y te lo citan, pero no pueden actuar fuera de esa lectura. ¿Esas son la gente que yo quiero? No, yo quiero la gente con talento. Cándido, ¿y qué es el talento? Talento no es lo mismo que conocimiento. ¿Qué es una gente de talento? El talento es el conjunto de conocimientos, habilidades, experiencia Criterios. y comportamiento. Hay gente que sabe mucho, pero su comportamiento no se refleja. No hay acción. No hay acción. O su acción desdice de lo que uno supone que sabe. Entonces hay incoherencia ahí. Esa inconsistencia te lleva a no triunfar. Entonces, eso es lo que queremos. Entonces, ¿qué ocurre en Dominicana? Ustedes que trabajan en eso. El 70% de los dominicanos tiene la autoestima baja, o el 80%. No cree en sí mismo. Lo primero es creer en ti, que sí puedes. Lo segundo es creerte que nadie es mejor que tú y tú no eres mejor que nadie. Tú respetas para que te respeten. Tú te preparas y dices lo que tienes que decir. Pero fíjate que nosotros, el dominicano, cuando se presenta o sabe que se va a presentar frente a una gente que él percibe que, o real, él percibe o es real que tiene una jerarquía económica, social, por encima de él se le olvida todo lo que iba a decir.
¿Y por qué? Sí, Tal vez Dios te dio esa sola oportunidad. Y tú, aprovéchala. entonces, tenemos que asumir eso. Por eso, en las competencias, en la universidad, en los primeros semestres, tenemos que desarrollar que ellos se comuniquen, ponerlo a hablar mucho, ponerlo, tú vas, Aquí tenemos comités de carrera y tenemos clubes que pueden ir de diferentes carreras con una misión específica. Hay club de debate, club de ideas políticas. Entonces, la vida universitaria también, más allá de las aulas, es participar en esos espacios, es, porque se comunican, desarrollan actividades, desarrollan liderazgos, y interactúan. va desarrollando ese liderazgo que él desconocía que lo tenía. Sí, Pero además, lo bueno de la vida, de Dios, de la naturaleza, del universo, es que tus capacidades van creciendo, son infinitas. Por ejemplo, me excuso, yo desde chiquitico daba clase bien, daba clase. bien. Hoy con 73 años, yo la doy mejor. Ahora, ¿qué ocurre? Que nunca voy a dejar de respetarme. Ah, no, yo me la sé y voy al aula así. No, yo miro qué yo di la otra semana, Te qué preparas. yo voy a dar, qué cosas ocurrieron en la sociedad que yo puedo incorporarla, qué yo estoy leyendo en el periódico que lo puedo incorporar, qué salió en internet o me llegó al celular, que eso puede ser un debate en el aula y poner a la gente a hablar, porque hay gente que sabe mucho, pero tú no lo sabes. Pero para tú triunfar, tú tienes que saber vender tus ideas. Hay gente que sabe menos que otros. O sea, que ahí sale el elemento de marketing. Si no te sabe vender, no. Pero vender no es en el sentido. No, eh, no peyorativo, no, no. no, no, no. Es que tú puedes saber demasiado, pero tú no te expresas. El profesor descubre que tú eres bueno cuando él vio el examen, Ahí hay algo de marca personal también, como que mostrar una marca personal. pero se puede desarrollar. No es que yo soy así, nadie nació así. Yo le pongo el ejemplo a la gente. Cuando a una mujer no le gusta un hombre y el hombre le está enamorando, dice, ay, yo no tengo tiempo, mira, estoy en la universidad, estoy en el trabajo, los fines de semana tengo que ir a atender a abuelita. Y es verdad que ella tiene, objetivamente no tiene tiempo. Ahora no le gusta el hombre. Ahora, mira que le gusta el hombre. Mira, yo tengo la universidad, el trabajo, pero yo salgo a las 10 de la noche. O sea que ahí revisa su jerarquía, ¿verdad? En la distribución del tiempo. Del tiempo porque le interesa a la persona. ¿Tú ves? Entonces eso es lo que tenemos que buscar. La confianza en sí mismo, la autoconciencia. Darle mucho curso a la gente de inteligencia emocional, de inteligencia social. Hay un bestseller muy bueno por ahí, el de los 7 hábitos de la gente altamente Ah, sí. efectiva de De Stephen Stephen Covey. Covey. ¿Me entiendes? Tiene también uno que se llama El octavo hábito. La grandeza, tiene que se llama La grandeza, Sí. el hijo, porque ya él se murió. Entonces, esos libros que son bestsellers, la lectura es que desarrolla al ser humano. El hábito de lectura, nada sustituye el hábito de lectura. Nada sustituye el hábito de lectura. Porque mire qué pasa. Hay gente que tiene mucha información, pero la información no es conocimiento. ¿Qué decimos hoy en la empleabilidad? El que tiene la capacidad de encontrar la información tiene un 10% de eso. Pero ¿qué pasa? Que todos tenemos la misma posibilidad de encontrar la ¿Qué misma hacer con la información. Ahora, El quien desafío, tiene la capacidad de transformar esa información en conocimiento ya tiene un 50% de eso. Ahora, o sea que esa es una clave también para la empleabilidad. exacto. Pero quien tiene el compromiso con el logro a través de la realización es el que logra el éxito. ¿Cómo transformar ese conocimiento a la realidad? Esos son los hacedores. Exacto, tomando entonces. El tipo no. Es como Winston Churchill. ¿Cuál es la diferencia entre el pesimista y el optimista? El pesimista es aquel que teniendo una oportunidad encuentra una dificultad. El optimista dice, el que teniendo una crisis busca la oportunidad. Aquí hay una oportunidad, resolver esta crisis. Pero cuando tú resuelves esa crisis, ya tú no eres el mismo Alexis. No, Tu cerebro cambió. ya eres otro. Físicamente podrás ser el mismo, pero ya eres otro. Y eso es lo que estamos buscando. Cómo a lo largo de la vida un ser humano puede ser 5, 6 o 7. Por ejemplo, yo lo que soy es sociólogo. Pero yo dije, déjame construir un nicho. Pero hace mucho. Eso fue Dios que me lo dijo.
porque aquí hay demasiados sociólogos buenos, Cándido. Wilfredo Lozano, cuando yo estaba terminando la carrera, Wilfredo ya venía con un doctorado. Yo me fui a INTE, hice una maestría en alta gerencia. Ahora, cuando están hablando de sociología del trabajo, sociología organizacional, de empleabilidad, ellos no saben Eres tú. Eres tú la persona. un nicho. Es un nicho. Un nicho. Entonces, es eso. Y eso te hace que yo doy clase de administración, pero mi discurso es distinto a un profesor de administración. ¿Por qué? Porque vengo con un paradigma distinto Y tienes la profundidad de la sociología. de la sociología. Algo Los psicólogos también. Algo que quiero, que se nos está yendo el tiempo, se nos ha ido ya el tiempo. Sí, aunque yo tengo dos Y- preguntitas más. Exacto. Y quiero mencionar algo que ahora con la exposición brillante que nos hace Cándido y los argumentos de Alexis, me veo como si fueran dos cosas opuestas, la empleabilidad y el emprendedurismo, que es algo que me preocupa porque observo que los estudiantes cuando se van a graduar o cuando están cercanos a graduarse, nosotros que nos consultan por alguna razón y se les cuestiona acerca de sus planes profesionales, no están a veces preocupados por buscar empleo, sino por emprender. Lo que parece ser una oposición entre ser empleado y emprender, y poner un negocio, emprender y ser empleado. Porque entonces creo que es un tema, como decía Alexis, en una discusión que tuvimos al respecto. Esto es asunto de otro tema que se debe de tratar aparte. Pues mira, mi amor. Pero- Pero es parte, pero es Déjame- parte también. Déjame Sí. decirte. No. La empleabilidad y el emprendimiento son hermanos gemelos. Son hermanos gemelos. Hermanos Mismo gemelos. empleo, tú puedes No, ser no, dentro emprendedor. de la misma visión de empleabilidad. El tipo que no quiere más de lo mismo. El tipo que no está pensando en un empleo para ganarme 50,000 pesos toda mi vida. Mira, no hay nada más y más en República Dominicana que una gente emprendedora. Hacer una un gente? emprendedora. Ah, Oh, ¿y tú sabes lo que hace un negocio? No es fácil. Y tú tenés, en un tiempo, tú eres el administrador, tú eres el mensajero, tú eres el El que compra, contador. tú eres el contador, tú eres el que vende. O sea, son la gente que tienen más seguridad en sí mismo. ¿Qué parte de qué? De la empleabilidad, seguridad en sí mismo. Saben lo que quieren. pero sería interesante destacar, porque esta generación lo ve con cierta alegría, cierta ligereza, vamos a decirlo así. Y es bueno identificar cuáles romantiza a son, veces. sí, cuáles son los beneficios, los riesgos de esas acciones en un momento, porque pasó mucho con la pandemia y con la misma incursión de la tecnología producto de la pandemia, que mucha gente vio como productivo el trabajo, El el teletrabajo. teletrabajo y todo esto, y subió económicamente, laboralmente y todo esto, Y ya y no. de repente cayó. Ajá. Es que así es la dinámica de la vida. Pero hay cosas que oye, son más severas. mira, lo que pasa es que uno nunca habla de los factores negativos porque entonces no va a tener lo que se llama el elemento referencial positivo. De cada 10 negocios que surgen, uno nada más ve 3 y habla de esos 3 positivos, pero fracasan 7. Exactamente. ¿Me entiendes? Antes de los 5 años. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Todo el que te dice de entrada, terminando una carrera, que quieres ser emprendedora, tú tienes que aplaudirlo. Ahora, profundizar en él, a ver si él está más allá de la percepción, porque nos están bombardeando. Realismo. ¿Está bien? El mismo sistema del establishment te está bombardeando con el emprendedurismo. Pero todos nos damos para ser emprendedores. ¿Ves? Pero yo admiro al que despliega, que sabe lo que quiere, desde que está comenzando a estudiar. Porque ese tiene, sin definirlo, los elementos objetivos de la empleabilidad. O sea, ninguna La genera para sí mismo y para otros. Exacto, aunque él no te lo sepa definir y ustedes como orientadores incluso le apliquen test y no salgan. Pero si él insiste que lo que quiere es eso, es porque Ese es un emprendedor. él tiene esas capacidades. Pero el emprendedor en sí mismo tiene a su hermano gemelo que lo va
ayudando en la empleabilidad y la desarrolla. Por ejemplo, yo conocí un empresario. Él me llamaba y me pagaba para que yo lo escuchaba. Pero él todo lo que pensaba lo convertía en dinero. Yo lo oía y le daba los toquecitos, pero todo... Tenía el toque de Midas. Toque de Midas. ¿Qué quiere decir eso? Y llegó a segundo de la primaria. Que él tenía todos los niveles, tenía más de 200 gente dirigiéndola. No. Para tú dirigir 200 gente, ¿no? ¿Qué necesitas? No es liderazgo. Sí. Tú no necesitas control, el autocontrol. Fortaleza de carácter. La fortaleza del carácter. Todo eso. Entonces, ahí es que tenemos. Y entonces, tiene empleabilidad. Para que no lo ha sabido definir. En sus capacidades, no ha sabido articularla categorialmente, diría un sociólogo. Cándido, 2 preguntas para cerrar y te las voy a Sí. formular las 2 al mismo tiempo. La primera es, en términos de currículum y primer empleo, concretamente, los estudiantes, ¿cómo deben hacerse ese plan de carrera pensando en el currículum y en el primer empleo? Esa es la primera. Y la segunda, ya para cerrar, sería como el mensaje tuyo a aquellos que están sintiendo ansiedad y miedo por todo lo que representa lo que ya dijimos, la incertidumbre y la complejidad que ha ido adquiriendo el mundo. Esas 2 para cerrar. Dependiendo de la organización a donde él se quiera dirigir, se construye el currículum. Porque hay organizaciones donde quieren ver quién tú eres, por qué tú quieres venir aquí. Entonces ahí él tiene que desarrollar las habilidades blandas en el currículum, más que las mismas habilidades técnicas. Porque ya las habilidades técnicas, la organización... O sea que tú tienes que tener tu público objetivo, tu público meta y también el entorno profesional que tú quieres desarrollar. Insertarte. Exacto. Para entonces pensar en el currículum. Porque ya él conoció, ya él estudió la organización, vio la estructura organizacional, la filosofía, la misión, la visión, los valores. Y él lo que te está diciendo, ¿cómo yo me puedo insertar ahí? Exacto. Incluso te dice desde qué puesto él pudiera agregar valor. Porque de lo que se trata es cómo uno, con esa competencia técnica, realizar lo que se llaman elementos relevantes en el puesto. Por eso insistimos, no es cómo llegar a la organización, luego es cómo mantenerla, cómo progresar en ella. Y aportar. Por eso es que es lindo la empleabilidad, porque es dinámica. Es que tú tienes que cambiar o te pasan el rodillo y tú no te das cuenta. O sea, tú tienes que ponerte a estudiar, tú tienes que aplicar lo que aprendes. El compromiso con la realización personal. Que hay gente que no, que ya, a mí me dijo un profesor universitario viéndome en una librería, y tú sigues leyendo. La pregunta lo dice todo. ¿Entiendes? Entonces, es eso. Entonces, no le podemos tener miedo al cambio, ni podemos abrumarnos con lo que está ocurriendo. Ahora, lo que está ocurriendo es lo siguiente. El ser humano es producto de 3 componentes. Miedo, incertidumbre y esperanza. En estos momentos, miedo e incertidumbre se han unido y están eclipsando la esperanza. Cuando se eclipsa la esperanza, la gente se siente ante un desafío tan vasto que no sabe por dónde emprender y pierden la perspectiva. ¿Y cómo la rescatamos? Esa esperanza. Sabiendo que con la consistencia, con la convicción de que lo que él quiere se puede lograr, el triunfo. Excelente. Bueno, hemos tenido un invitado de lujo. Le pudiéramos sacar mucho más, pero sabemos que en un podcast No lo podemos dejar vacío. el tiempo es limitado, así que yo creo que quedan pendientes futuras invitaciones. Agradecerte, Cándido, por tus aportes. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, si quieren escuchar en limpio esta entrevista, pueden suscribirse a nuestro podcast en La Casita en Spotify. Estamos también en YouTube y está en la web principal del Departamento de Orientación, oriblog.do. Estamos para servirles
en el Departamento de Orientación. Buenas tardes, muchas gracias.